Leía yo esta mañana en el periódico Wall Street Journal de Nueva York una entrevista interesante con Emilio Lozoya. Él es director general de Pemex. Me pareció interesante en particular el hecho de que está planteando Emilio Lozoya en esta entrevista que Pemex va a establecer coinversiones con empresas privadas, y lo va a hacer para realizar operaciones de extracción, de exploración y extracción de shale gas, esto es gas de lutitas, también de petróleo de lutitas, y también operaciones de aguas profundas. Pero esto no lo va a hacer en territorio mexicano, sino en territorio de los Estados Unidos. En la línea telefónica, Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Emilio, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me parece interesante este señalamiento que haces en la entrevista con José de Córdoba y Lawrence Eilif del Wall Street Journal. No es una información que tuviéramos con anterioridad, ¿verdad? Pero tengo entendido que no hay ni que cambiar la Constitución para que Pemex pueda tener coinversiones siempre y cuando sean fuera del país. Sí, Sergio, pues este planteamiento se hizo a principios de año y se le comunicó para su evaluación y posible aprobación al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Esto era en un entorno previo a la discusión de la reforma e indica uno de los absurdos a los que se enfrenta Petróleos Mexicanos. Es decir, si hoy, sin una reforma energética, quisiésemos coinvertir para aprender con ciertas tecnologías en aguas profundas o en shale gas o shale oil, pues tendríamos que ir a otras jurisdicciones como la norteamericana, que tiene una geología similar a la de México. Ojalá que esto no lo tenga que hacer Petróleos Mexicanos en territorio internacional, sino que lo podamos hacer en México, contando con una aprobación de la reforma energética que ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, lo que estoy viendo es que estas coinversiones permiten adquirir tecnología. Si uno invierte fuera de México, pues sí, porque ahí las empresas obtienen rendimientos de acorde a sus riesgos y por lo tanto Pemex podría contar, si invirtiese fuera de México en estos campos, pues compartir riesgo y tecnología. Pero repito, el interés de Petróleos Mexicanos es que ojalá podamos hacer estas inversiones en México, de tal forma que los empleos se queden en México. Este documento simplemente lo compartí con Wall Street Journal como una de las rutas que Pemex tendría que acudir en el caso en el que no se apruebe una reforma energética. Emilio, en caso de que sí se aprueben las reformas, ¿en cuánto tiempo veremos los resultados? Ya los industriales estábamos viendo el otro día, pues que dicen que están listos para invertir. Gracias, Guadalupe. Algunos de los principales beneficios de la reforma energética que ya se han compartido es la baja en las tarifas de luz a partir de un gas más barato. ¿Por qué? Hoy en día en México todavía hay muchas plantas de electricidad que funcionan con combustóleo. El combustóleo es 4 veces más caro que el gas y la electricidad se produce o con combustóleo o con gas. Por lo tanto, reconvertir las plantas a gas en México tendría un impacto muy importante en el costo de las tarifas eléctricas. Sin embargo, hoy en día no estamos produciendo suficiente gas. Inclusive, hoy en México importa el 33% de su consumo de gas. Es por eso que esta reforma es crucial, no solo para Pemex, sino para la economía familiar. Estaba viendo las cifras de Pemex de estos primeros trimestres también del año pasado, las he estado revisando. Entre las cosas que encuentro es que hay una provisión de más de 300,000 millones de pesos para, me parece que son pensiones, porque es algo que cambia una utilidad del año pasado, un rendimiento neto de 2,600 millones de pesos en una cifra negativa de más de 300,000 millones de pesos. ¿Son las pensiones? Estas provisiones en efecto aumentaron del 2011 al 2012, ya que las tasas de interés en México han ido bajando y se utiliza como referencia la tasa de interés para descontar el valor futuro de las pensiones, de tal forma que el pasivo laboral se incrementó de forma importante del 2011 al 2012, Sergio. Estaba leyendo esta mañana también, Emilio, que hay campos con reservas de aceite y de gas que se encuentran ya en una etapa cercana a la declinación.
¿Qué va a ocurrir con esto si no hay ninguna modificación a las leyes? Pues estos campos se van dejando porque las decisiones de inversión de Pemex hoy pues tienen una visión de ir por aquellos yacimientos que ofrecen una mayor producción. Esto es natural, sin embargo no se aprovechan aquellos campos que todavía se les puede sacar jugo, por decirlo de una forma sencilla, a través de nuevas tecnologías, y es ahí, por ejemplo, donde muchas empresas estarían dispuestas a compartir riesgos con Petróleos Mexicanos para sacarle el mayor combustible o hidrocarburo posible a estos campos que le llamamos maduros. ¿Tú piensas que esta es la reforma ideal o se pudo haber llegado más lejos? Sergio, nosotros creemos que esta reforma es buena para los mexicanos y sobre esa premisa se construyó. Es para nosotros muy importante como Petróleos Mexicanos que cualquier reforma que sea aprobada le permita a Pemex compartir riesgo. Hoy en día, Petróleos Mexicanos le tiene que pagar a contratistas, pongo como ejemplo, por una plataforma en aguas profundas hasta 5 millones de pesos diarios, encuentren o no encuentren petróleo. Es decir, todos los riesgos los tiene el Estado a través de Pemex. Es muy importante que esto cambie, porque pues, yo creo que para cualquier persona es lógico que los riesgos sean compartidos y no solo estén del lado del Estado y por lo tanto de los mexicanos. Se habla de que no hay necesidad de sacar petróleo de aguas profundas, que esto pues se ha mencionado mucho, pero que no es cierto, que en aguas someras todavía se tiene mucho combustible. El petróleo fácil se acabó, Guadalupe, no solo en México, sino en el mundo. Por eso los costos del energético, del petróleo, han subido a nivel mundial. Si recordamos, hace 20 años estaban entre 5 y 20 dólares, hoy en día pues están por arriba de los 100 dólares. Estas son realmente mitos. La realidad es que el petróleo en México se encontrará, en nuestra opinión, en aguas profundas y en estos yacimientos que tú hacías referencia como campos maduros, pero ahí son a través de tecnologías para extraer remanentes, y también en lo que son lutitas o lo que los norteamericanos llaman shale oil o shale gas. ¿Qué opinas de las posiciones que señalan? Uno, que México o que Pemex sí tiene la tecnología para explorar y para extraer petróleo de aguas profundas y de campos de lutitas, y dos, que no necesita capital, que lo único que se requiere es que Hacienda deje de quitarle un porcentaje tan grande de su rendimiento? Bueno, somos el último país junto con Corea del Norte en lanzar una iniciativa para modernizar la industria energética. Países como Cuba, como Venezuela, como Argentina, como Colombia, como Brasil, han transitado por reformas modernizadoras donde las empresas comparten riesgo con el Estado. ¿Qué ha pasado en Colombia? Desde su reforma, la producción se ha duplicado. ¿Qué ha pasado en Brasil? La producción se ha triplicado. Y esto en beneficio de las empresas estatales y de las familias de estos países. La realidad es que hoy en día las empresas internacionales que cuentan con tecnología y con capital no quieren venir a México porque simplemente, no solo en América Latina, sino en muchos otros países del mundo, obtienen mejores condiciones por sus inversiones. Por lo tanto, yo te diría que, bueno, Pemex no solo requiere una reforma a su régimen fiscal, requiere la capacidad de asociarse y poder compartir riesgos, como, repito, lo hacen prácticamente todos los países del mundo, salvo el nuestro. Una última pregunta, Emilio, el tema de las pensiones me preocupa. ¿Cuál es en realidad, hasta qué tan importante es el pasivo de las pensiones de los trabajadores de Pemex? El tema de los pasivos laborales para Petróleos Mexicanos es un lastre y lo hemos venido conversando con las distintas instancias y con el sindicato de una forma muy constructiva, y estoy seguro que llegaremos a un sistema que le permita viabilidad financiera a la empresa, sin embargo, siempre respetando los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, Emilio. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Guadalupe. Hasta luego, buenos días. Es Emilio Lozoya, es el director general de Pemex, y al respecto de esta nota del Wall Street Journal en que se destacaba
que pues Pemex sí va a tener coinversiones, pero las va a tener para explorar en territorio estadounidense. Dice, esto fue parte de una información que le proporcionó al Wall Street Journal y parte de un plan previo a la reforma energética, pero dice que él espera que se apruebe la reforma energética y que estas coinversiones se puedan hacer en territorio mexicano para generar empleos para los mexicanos en lugar de pues hacerlas finalmente en territorio de los Estados Unidos, porque estas conversiones le permitirían a Pemex adquirir experiencia, empezar a pues aprender a extraer petróleo crudo de campos de lutitas por una parte, también de aguas profundas. Hay quien dice que pues que esto es lo más fácil del mundo, que es cuestión de tener un popote suficientemente largo y que entonces empieza a surgir petróleo. Lo que nos dicen los especialistas es que las cosas ya no son así, que es bastante más complicado hacerlo.